Muy pero muy buenos días a todos, que Dios los bendiga. Estamos dando comienzo a lo que es una nueva edición del estudio de Filipenses junto al apóstol Adrián Sein. Muy buenos días, apóstol. Muy buenos días, David. Muy buenos días a toda la audiencia de la radio, aún discípulos, discípulas. La iglesia le bendecimos en el nombre de Jesús. Le bendecimos a cada persona que se está conectando allí a través del Meet, ¿sí? Y también que está sintonizando por la radio de la 98.3. Que Dios les bendiga. ¿Sí? Vamos a dar comienzo, ¿sí? Ya estamos en el horario, apóstol. Así que damos comienzo a la edición número 20 del estudio de Filipenses. Amén, gloria a Dios. Ayer estábamos hablando del versículo 8 de Filipenses, lo leemos y hoy vamos a hablar del 9, amén, y el 10. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bueno, para recordar, humilló significa bajar, inclinar la cabeza, inclinar el cuerpo, en señal de acatamiento. Y hemos visto de que ahí es una forma de abatir el orgullo, de abatir justamente si hubiese algo de altivez en uno mismo. Esa es la actitud que tomó Jesús, ¿sí? Adoptó una actitud de inferioridad, una actitud aún de perder su dignidad, con alguna acción como la que hizo Jesús, amén. Por eso que Él lo perdió todo en la cruz para salvar a nuestras vidas. Y cuando nosotros vemos que Él dice, haciéndose obediente hasta la muerte, se obligó. O sea, nadie lo obligó a Él. Él mismo se obligó. Aunque el proceso de obediencia que Jesús debía transitar no era para nada sencillo y fácil de transitar. Claro, porque era sufrir hasta la muerte. Era dejar que lo humillen hasta matarlo. Decir, su proceso de obediencia, como decíamos ayer, derribó toda idea de obediencia, de que el hombre, la idea que el hombre puede tener cuando escucha en la Biblia obedecer. Obedecer, cuando uno escucha o lee en la Biblia que habla de obedecer, Jesús estableció bien esa palabra. Obedecer, ¿sí? No es justamente obedecer cuando uno está cómodo o cuando uno tiene alguna comodidad, y si puede, va a obedecer. No, eso no es obedecer. Obedecer era poner su vida en servidumbre y dejar que todos aún lo pisotearan a Él. Obedecer más allá de que sabía que primero perdería su vida para salvar al mundo. Luego sería resucitado, luego sería recompensado. Esta es la obediencia que trae bendición. Primero se pierde, luego se cosecha, ¿sí? En abundancia. El mundo tiene una idea errónea de lo que es obedecer. Decir, si puedo, voy a hacerlo. ¿Sí? Siempre y cuando no me perjudique en algo, lo voy a hacer. Y el concepto es diferente, porque justamente Marcos 9:1 ahí nos habla que justamente después de la muerte venía la resurrección. Pero mire, también les dijo, de cierto os digo que hay algunos que los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que haya visto el reino de Dios venido con poder. Amén. Dice, no gustarán la muerte, no gustarán ser perjudicados por obedecer a Jesús. Obedecer a Jesús es perder justamente porque algo usted está haciendo espiritualmente. Usted está provocando justamente algo espiritual que va a traer mucha sanidad a toda su familia, mucha liberación a toda su familia, mucha prosperidad a toda su familia y luego a usted. Deuteronomio 28:1, léalo. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra.
Bueno, por eso esto hablábamos, usted después lo lee todos los otros versículos ayer, sobre lo que tiene que ver de lo que es oír, guardar y poner por obra la palabra de Dios. Obedecer lo que un padre de fe justamente te está estableciendo para llevarte justamente al rompimiento, a la obediencia, ¿sí? Y el deseo de Dios, el deseo de un padre de fe, es justamente que seas prosperado en todo. Porque el libro de Tercera de Juan, capítulo 1, que es la una sola hoja, el versículo 2 y 3, ahí habla del deseo de Dios justamente para el pueblo. Mire. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andás en la verdad. Claro. Entonces, el deseo de Dios para el pueblo es que tenga salud y que sea prosperado. Ese es el deseo de Dios. Y si la persona toma justamente el desafío de ser llevado a la obediencia, aunque eso amerite un perjuicio, que usted tenga que dejar algo para obedecer, hoy usted tiene que a lo mejor hacer algo, pero hoy estamos haciendo algo, justamente Dios quiere que hagamos algo, y usted tiene que decidir, o hago lo mío o hago lo que Dios está haciendo con la iglesia. Bueno, eso le va a traer un perjuicio momentáneo, pero eso va a comenzar a dejar una marca. ¿Por qué? ¿Por qué va a dejar una marca? Porque hay gente justamente que quiere, o sea, que está viendo lo que le pasa a usted. Entonces decir, Dios no puede saltar el principio. Para que usted justamente, ¿sí?, pueda permanecer en bendición, usted tiene que pasar un proceso. Entonces, acá hay una clave. Dice, cómo prospera tu alma, como yo decía ayer. ¿Cómo prospera el alma? Y el alma prospera con el compromiso que le ponemos para escuchar la palabra de Dios, para estar siendo impartido como cada mañana, para estar en las reuniones, en las vigilias, para estar congregándonos, discipulándonos. O sea, son todas actividades de la iglesia que parecerían, o sea, no, mejor dicho, tal vez sean un perjuicio que usted, porque a lo mejor tiene que hacer algo usted, ¿sí? Y a lo mejor está cansado, y a lo mejor, bueno, mañana se tiene que levantar y demás, y decir, y empieza a menguar. Bueno, eso también tiene una consecuencia, que luego se ve reflejado en la familia. ¿Por qué? Porque dice su palabra, que si Jesús no tomaba el desafío de ir a la cruz, Él no iba a atraer a nadie a su presencia. Si no atraía a nadie a su presencia, ¿quién podía ser salvo? Si Salmo 65 dice que Él nos atrae a su presencia. Pero ahora lo vamos a ver al final de esta palabra, que vamos a ver cómo Él nos atrajo a su presencia. Él nos salvó porque hizo algo. No, Él no podía hacer algo, decir que no sea conforme a la ley de Dios. No, Él tenía que hacer todo como estaba establecido en la palabra. Y si Él iba a traer a la salvación a la gente, primero tenía que pasar un proceso. Hermano, si nosotros queremos atraer nuestra familia a la salvación, ¿sí?, nosotros tenemos que entender que en el proceso que tenemos que pasar y vivir, tenemos que ser aprobados. ¿Por qué? Porque ellos están viendo, la familia, los amigos, la gente conocida está viendo el evangelio que usted y yo le predicamos. Si le funciona o no le funciona. Si le funciona el evangelio, se cumplen las promesas que usted le está diciendo que Dios va a hacer con su vida, entonces usted los va a traer a su presencia. Y ellos no querían de Jesús, pero ahora como ven en usted el reflejo, ellos vendrán justamente a Jesús por causa de lo que están viendo en usted. Entonces es algo muy importante entender el sentir que hubo en Cristo Jesús, entender justamente toda la enseñanza, que el entrenamiento, decir que Dios hace a los filipenses y hoy nos sirve justamente cuanto más a nosotros hoy, que estamos, aprendiendo de las enseñanzas del apóstol Pablo. Entonces es sumamente importante poner tiempo y entender que va a haber un tiempo de proceso, pero Dios nos habla, ayer lo hablamos específicamente, hoy no lo vamos a hablar, pero en cierta forma de que es muy importante que nosotros pasemos el proceso en obediencia.
Amén. Y esto justamente, decir, lo hizo Jesús, Él tomó la decisión de obedecer, verdaderamente fue un tiempo bien difícil, pero Dios lo puso en alto. Dios lo puso en alto. Mire el versículo 9 de Filipenses 2, 9. Amén. Amén. Dice así: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Claro, le dio un nombre sobre todo nombre. Lo exaltó hasta lo sumo. Claro, toda esta carta que Pablo, ¿sí?, les compartía, ¿sí?, era Dios en su espíritu, haciendo ver que Jesús caminó en la tierra una vida con un compromiso intenso. Y nada se compara con lo que Dios Padre le dio. Claro, porque Él la recompensa de la exaltación que recibió como Dios hecho hombre, como hombre, Él tuvo que vivir como hombre, y sufrió como hombre, y vivió como hombre. Entonces, pero Él fue exaltado como hombre, para dejarnos una línea a nosotros. Dios lo puso en alta estima, lo puso en honra. La honra más grande que una persona, que un ser humano puede tener, Dios lo exaltó. Mire, cuando dice Dios lo exaltó, la palabra exaltar es elevar a alguien a gran auge, a ser bien reconocidos por todos, le levantó, le elevó la dignidad. Acuérdese que Él perdió su dignidad. Él, hasta sus vergüenzas, porque dice la Biblia que las vergüenzas hablan de la parte íntima, fue descubierto, se hace por respeto en la cruz. Algunos lo dibujan, que no está bueno que lo dibujen, pero bueno, lo dibujan y lo hacen con un paño en las partes íntimas, pero dice que él hasta sus vergüenzas fue justamente, hasta su dignidad perdió. Entonces aún hasta esas partes se le vieron. Entonces Él fue despreciado y humillado en todo sentido. Ahora, pero luego Dios lo levantó en dignidad. Todo lo que Él dejó, todo lo que le fue perjuicio, fue una semilla para luego ser transformada y levantada. Dios hizo todo, esto con Jesús, para dejar establecido el principio. Jesús se humilló, Jesús obedeció, Jesús aceptó el desafío de ser perjudicado, y esto trajo su exaltación. Entonces nosotros lo tenemos que tener como principio. Si nosotros caminamos obedeciendo a Dios, ¿sí?, entregando nuestras vidas al Señor, fielmente a Dios, ¿sí?, nosotros tenemos que saber que vamos a recoger la exaltación que Dios hará. Y esa exaltación, escuche lo que le digo, esa exaltación no es solamente económica, no es solamente en algún área de felicidad del matrimonio, de los hijos. Escuche, usted está, recibiendo esa exaltación de Jesús, que Dios ponga en alto una persona, es que esa persona atraiga multitudes, que esa persona justamente sea un padre, una madre en la fe que atraiga multitudes a la presencia del Señor. Y eso es algo maravilloso, porque en esas multitudes está toda tu gente, la gente que amas, ¿sí? Entonces, Él aceptó todo tipo de humillación. Ahora yo te pregunto, o me pregunto yo, mejor dicho, ¿cómo nos encontramos hoy, tal vez, en nuestra vida? ¿Qué pasaría si un día, sí, te suceden cosas que tienes que decidir obedecer o no obedecer? Porque eso te va a llegar. Entonces, ¿entendemos cuál será la consecuencia que viviremos? Mire, en el libro de Mateo, capítulo 23, versículo 12, la Biblia nos vuelve a nombrar y decir: el que se humilla. Mire lo que le pasó. O sea, escuche, el que toma la decisión de obedecer, está diciendo, el que toma la decisión de obedecer por más que sea un perjuicio. Escuche. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, es un principio que nosotros tenemos que tenerlo claro.
En el libro de Juan, capítulo 12, versículo del 24 al 26, o sea, siguen estos principios, ¿sí? Y uno tiene que prestar atención y realmente ser oidor y hacedor de la palabra. Escuche. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Usted sabe que este grano de trigo se representa con Jesús, pero también somos nosotros. Somos un grano de trigo en el cual Dios quiere sembrarnos, Dios quiere enterrarnos, Dios quiere que muera nuestra humanidad. ¿Sí? No está hablando de morir justamente literalmente, sino de que la humanidad, la desobediencia, las reacciones, todas las cosas que como ser humanos no son de Dios, sino que son humanas, carnales y diabólicas. Entonces todas esas cosas tienen que morir. Entonces cuando te sientas que todo pareciera estar en contra tuyo y tal vez no entiendas qué es lo que está pasando, recuerda esta palabra. Recuerda porque Dios nos representa como un grano de trigo. ¿Será que Dios está enterrando tu vida para hacer morir todas las cosas feas que hay en la carne y luego exaltarte? Aunque nosotros no querramos vivir esto, aunque decir, bueno, yo esto no lo voy a vivir nunca. Mire, hermano querido, se lo digo con todo el corazón y con mucho respeto. Sí, usted tiene que entender que para ser exaltado, que es el propósito de Dios, tenemos que ser enterrados como un grano de trigo y morir a nuestra humanidad, a nuestras malas reacciones, a nuestro carácter impulsivo, a nuestros malos pensamientos. Y es cuando más usted tiene que estar en el altar de madrugada. Si usted entendiera que lo que le estamos enseñando, esto es oro en polvo, porque verdaderamente si usted en esos momentos difíciles no deja el altar, usted se va a dar cuenta que su espíritu dentro va a recibir la transformación, su carne va a retroceder, su carne va a obedecer. ¿Sabe que lo que no deja obedecer a Dios son los deseos de la carne? Mire, hermano, cuando uno entra en una dimensión de bendición, la carne comienza a entrar en comodidad, en un estado aunque escuchara justamente de que tiene que seguir comprometido con Dios, aunque lo escuchara, no logra entender la importancia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La persona se comienza a quedar cómodo, y cuando la persona se comienza a quedar cómodo, bueno, es el momento en el cual Dios va a agarrar esa semillita y la va a poner abajo tierra. Entonces, ¿para qué? Para que ya no esté más cómodo, sino para que justamente pueda morir a esa humanidad, a esa comodidad, y pueda servirle al Señor de todo corazón. Es cuando más tiene que estar en el altar, hermano querido, adorando, ¿sí? Porque Dios quiere hacerte pasar el proceso, porque ahí podrás recibir en el altar, ¿no? Las fuerzas para no reaccionar a tu propia humanidad, no reaccionar a nada de lo que te está pasando. Las reacciones furiosas y malas que tenían, ahí tienen que morir en el altar de adoración. Cuando estás en los momentos difíciles, el altar es preponderante, es fundamental que estés en ese momento, ¿sí? Pero acuérdate que tus sentimientos tratarán de engañarte para que abandones el barco. No des lugar al sentimiento que te hace reaccionar en contra de la voluntad de Dios, porque tu cuerpo sufre, porque tu cuerpo está muriendo, porque tu humanidad está muriendo, la semilla está siendo enterrada para dar mucho fruto.
no será para siempre el proceso este, es solo un tiempo, pero el tiempo que va a demorar es el tiempo que vos te dejes transformar. La vida tiene que ser transformado de una vida natural, ¿sí? A que muere la humanidad, a una vida espiritual, una vida sobrenatural, una vida que realmente sí de honra a Dios y traiga mucho fruto para Dios. Y eso dice el versículo 26, 25, 26. Mire, preste atención. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahí está, ahí está. El que ama su vida, ese la perderá. Entonces, pero no está hablando de literalmente de morirse. Está hablando de que lo que quiere que uno pueda perder, ¿sí? No es literalmente la salvación. Porque si uno no toma el llamado del Señor, bueno, puede perder aún hasta la salvación. La salvación es gratuita, es justamente por recibir a Jesús. Pero el no tomar el llamado de Dios, me explico, es un tanto delicado. Por eso acá dice, el que ama su vida la perderá, más el que aborrece su vida, el que pierde su vida por causa de mí, ¿sí? Para vida eterna la guardará. Y el que me sirviere, dice, si alguno me sirviere, sígame, y mi Padre le honrará. ¿Cómo? Claro, mi Padre le honrará. Bueno, viene el tiempo de honra, que todo lo que no te salía, ahora sale. Todo lo que no te funcionaba, ahora comienza a funcionar sin que hagas esfuerzo, ¿sí? Ahora Dios te enaltece, ahora Dios te va a premiar, ahora Dios justamente te va a poner en alto. No es en vano haberle servido a Dios, no es en vano haber tomado el desafío de seguir a Jesús, no es en vano, porque todo lo que pierdas por causa de su nombre, Él lo recompensará al 30, al 60 y al 100 por uno. No es en vano servirle al Señor, no es en vano tomar el desafío, hermano, de ser un siervo de Dios, de tomar el llamado que Jesús hace a su pueblo. El que tenga oídos, hermano querido, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que tenga oído, oiga. Por eso, mi consejo, regocíjate, porque Jesús, el proceso de su llamado, tuvo momentos de sufrimientos difíciles, pero eso fue necesario para traer, como te decía al principio, al ser humano a su presencia. Eso fue así. En Juan capítulo 12, versículo 32, esto ocurrió. Y fíjese para qué ocurrió. No es para algo más. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Bueno, atraeré a mí mismo, si fuere levantado de la tierra. Si yo paso el proceso, ¿qué hubiese ocurrido si Él en la cruz, o sea, por ejemplo, insultaba, decía una malas palabras, que es pecado? ¿Qué hubiese pasado? No hubiese podido atraer a nadie a Él, porque Él hubiese, en cierta forma, hubiese perdido el propósito, nunca hubiese dejado de ser Dios, porque Él es Dios. Pero si hubiese pecado como ser humano, no hubiese podido salvar a la humanidad. Dios tuviese que haber, no sé qué es lo que hubiese tenido que haber pasado, pero Él atrajo a la gente decir que recibe a Jesús en el corazón, recibe salvación porque Él no pecó un instante de los días que Él vivió en la tierra. Entonces, todo ese compromiso, todo ese llamado, todo ese proceso, todo lo que vivió Jesús no fue en vano, fue para salvarnos a nosotros, para traernos a nosotros. Usted entienda algo, que recibió a Jesús, es salvo por Jesús, pero hay muchas personas que están mirando, hermano querido, tu vida, la están mirando, como te decía al principio, que a ver qué es lo que sucede con el evangelio que vos predicás. Muchas personas miran tu vida cristiana, que tomaste el desafío de seguir a Jesús. Si mueres a tu humanidad, obedeciendo en todo,
Dios Padre te pondrá en alto, Dios Padre te honrará. Muchas personas serán atraídas por tu testimonio. Es decir, entiende algo, porque Jesús justamente padeció, pero fue exaltado. Ahora ellos, al verte que en un momento tuviste momentos muy difíciles y no dejaste de ser un verdadero discípulo, no te volcaste al pecado, sino que permaneciste creyendo de que Dios te sacaría de las situaciones justamente que te tuvieron que suceder. Entonces ellos, cuando te vean a vos exaltado, creerán en Jesús, porque todo lo que perdiste, ¿sí? Todo lo que Dios te lo multiplicó, todo lo que le predicaste que Dios haría con vos, ¿sí? Ahora ellos lo pueden ver que es una realidad. Se cumplió cada una de las promesas que les predicaste. Ellos necesitan que seas de testimonio. Ellos necesitan verte pasar el proceso en victoria. Dice que Jesús, justamente, dice, si yo fuere levantado, o sea, si Él no era levantado, si Él no era de testimonio, Él no podía atraer a la gente a Él mismo, porque no hubiese recibido el nombre sobre todo nombre, sino de que hubiese sido desechado porque su humanidad hubiese pecado. Entonces no es en vano tomar el proceso, no es en vano seguir en santidad cuando las cosas no te están funcionando, no es en vano, sigue en santidad, hermano querido. Tienes que seguir siguiendo a Jesús. No te desanimes. Hay cosas que te van a ocurrir, pero aliéntese tu corazón. Aliéntese tu corazón. Determina tu vida. Consagrarla a Jesús. Ven cuando nos estamos congregando, discipúlate, sé comprometido con el Señor, no es en vano, porque esas son las formas de poder pasar el proceso y que Dios te ponga en honra. Yo te bendigo con todo mi corazón para que pases el proceso como Jesús, pero que Jesús te exalte, que el Señor te exalte. Declaro que Dios te exaltará, declaro que pasarás el proceso en victoria, declaro en el nombre poderoso de Jesús que no será en vano vivir y sufrir hasta lo que has sufrido hasta hoy, sino que serás de testimonio. Dios te honrará en todas las áreas de tu vida, tu familia, mucha gente será atraída por tu testimonio. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén.